Es información urgente, lo confirmó el Vaticano. Murió el Papa Francisco. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Es el 17 de diciembre de 1936. Fue el Papa 266, el Papa argentino, el Papa de la Iglesia Católica. Como tal, fue el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Esto fue tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, elegido Papa el 13 de marzo de 2013, en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Eso dice la información oficial. Para los argentinos es una información fresca y conmovedora, porque en aquel momento, el día que Jorge Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, fue elegido Papa, fue tal vez la noticia más importante del siglo, solo que no lo sabíamos. En el día de su partida, tal vez, tomemos dimensión de algo a lo que nos habíamos acostumbrado, de ver en el Vaticano a un Papa que había nacido en nuestro suelo. Jorge Bergoglio se fue con una valija a ese cónclave y nunca más volvió a la Argentina. Tal vez vaya a ser su máxima deuda consigo mismo, pero tal vez es demasiado prematuro para analizarlo. Esta es la noticia que conmueve al mundo, pero ¿por qué no decirlo? Particularmente a los argentinos. Verónica Rosales, en su momento, cubrió una situación similar y te lo va a contar en el marco de una emoción personal que vive en este momento. Buenos días a todos. Sí, conmueve esta muerte. A ver, él estuvo muy enfermo, por supuesto, y la experiencia a la que te referís es que en el año 2005, con la muerte de Juan Pablo II, como periodista, me enviaron al Vaticano, un momento como hoy, cuando nos enterábamos también de la muerte de un papa. Y viví todo ese proceso, pero particularmente con Juan Pablo, bueno, no era la misma relación que teníamos con Bergoglio. Como cronista de exteriores durante muchos años tuve un vínculo con Bergoglio, claramente, hasta que después fue el Papa Francisco. Me atraviesa una profunda emoción, y perdónenme si lagrimeo también al aire, porque bueno, es parte de nuestra vida, ¿no? Ayer, prácticamente hasta ahora, un poco más tarde, estaba en vivo en A24 y vimos su última aparición en vivo durante el Domingo de Resurrección, el día de Pascuas. Francisco estuvo presente en la misa y allí Monseñor Ravelli leyó un mensaje que le pertenecía, escrito por Francisco, el último mensaje del Papa Francisco. Estas imágenes son de ayer, precisamente. Se lo había visto sin el oxígeno, bastante mejor que en su última aparición. De hecho, estuvo más tiempo frente al público que lo había hecho en sus anteriores apariciones, que eran apenas de 1 o 2 minutos. Y allí habló de todos los conflictos armados del mundo, no dejó ningún conflicto afuera, e hizo foco en la humanidad, y habló de los ancianos, y habló de los huérfanos, y habló del hambre, que fue tal vez el eje de su papado, su incursión en la política,
mucho más incisiva que otros pontífices. Eso le valió hacerse de algunos enemigos, pero también al mismo tiempo hacerse muy querido por un amplio sector en todo el mundo. Un papa muy político, con sus fotos, con sus gestos, recibiendo en lo que tiene que ver con la Argentina a cada uno de los presidentes. Y cada una de las fotos que se sacó marcó una época, marcó un mensaje, desde la cara con pocos amigos, con Mauricio Macri, hasta recibir 1000 veces a Cristina Kirchner, con quien había estado muy enfrentado, siendo el cardenal Bergoglio. Un papa que mandaba mensajes, que recibía todo el arco político de la Argentina, desde la izquierda, la derecha, sindicalistas, dirigentes de derechos humanos, y un mensaje muy orientado a los pobres. El jueves contábamos acá que ordenó hacer acá en la Argentina el lavado de pies con jubilados, con gente que vivía en la calle. Ese es el Papa Francisco y ese es el legado. La idea de que hay que tener una mirada puesta en los pobres. Después habrá mucho debate en torno a su figura, gente que lo quiso, gente que no, pero un papa eminentemente político con una cuenta pendiente que dejó, que es la visita a la Argentina. El propio Jorge Bergoglio, al elegir el nombre Francisco, deja una marca en la Iglesia Católica porque fue el primer Francisco, es Francisco I, y justamente los franciscanos representan algo dentro de la Iglesia, no fue un nombre al azar, no fue azarosa la elección, sino que esa era la marca que quería dejar. Pero debemos contar que este Papa argentino, antes de entrar en el seminario como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico entre 1964 y 1965. Fue profesor de literatura y psicología de la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. En el 69 fue ordenado sacerdote y entre los años 73 y 79, años muy duros para la Argentina, fue el superior provincial de los jesuitas en Argentina. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Luego de un breve paso por Alemania y por Buenos Aires, se estableció en la provincia de Córdoba durante 6 años. Y enseguida te vamos a seguir contando su historia personal. Vamos y venimos, por supuesto, con la historia del Papa Francisco, recordando su última aparición, como decías, Guille, en la jornada de ayer. Recordemos que estuvo 38 días internado en el Hospital Gemelli, que hubo una aparición desde este lugar y después le dieron el alta y le habían dicho que durante 2 meses debía hacer reposo. No hizo caso, el Papa continuó con su agenda, continuó en las misas y la última justamente agenda que tuvo en la jornada de ayer y este último encuentro fue con el vicepresidente de los Estados Unidos. Fue muy cortito, solo duró algunos minutos y se produce justo en un contexto de relaciones complejas entre la Santa Sede y la administración de Donald Trump. Y después, esta es la última imagen, Guille, en la jornada de ayer en Pascuas. Ayer había mucha gente en la Piazza San Pedro durante su presencia. Enseguida con la producción vamos a buscar su último mensaje, porque si bien no lo leyó, porque no podía hacerlo, no tenía el aire suficiente ni la fuerza suficiente para leer el mensaje, se lo dejó a Monseñor Ravelli, que lo leyó. Y lo vamos a escuchar completo porque fue un mensaje concreto en el día de Pascuas. No ahora, cuando lo tengamos y sin ningún apuro. Un papa futbolero, lo conocí personalmente cuando era Bergoglio e iba a la cancha de San Lorenzo. Lo conocí, lo traté, hablaba, opinaba de fútbol, quería entrar al vestuario a saludar a los jugadores. Hasta hay una anécdota muy graciosa, cuando el Coco Basile era técnico de San Lorenzo, que le avisan, está Bergoglio y quiere entrar. Déjalo afuera, dice el Coco Basile. Acá no entra nadie. Y después el Coco cuenta la anécdota que termina siendo papa y de esa historia se arrepiente. Pero lo visité en Roma, año 2016. San Lorenzo va a Roma a jugar un partido amistoso ante el equipo local, la Roma de Italia, a beneficio. Y el Papa recibe a toda la delegación en uno de los salones del Vaticano. Habló pocas palabras con cada uno de los que estábamos allí. Nos dio la mano, se sacó una foto. Tuvo
un discurso contra el deporte y siempre, 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 siempre ligado a su querido San Lorenzo de Almagro. Vamos a tomar contacto con Giulia De Luca, periodista desde Roma. Está más cerca de la noticia. Por supuesto, seguramente tiene más detalles que nosotros. ¿Cómo estás, Giulia? Buen día para nosotros. Buenas tardes para Hola, buenos para días. ustedes. Buenos días para acá también. Es más o menos son las 11:10 de la mañana. Buenos días a ustedes. Suponemos que la conmoción en Roma es tan grande como la que se vive en Argentina. Sí, la conmoción es grande, la sorpresa, pero hasta un punto, porque sabíamos que el Papa no estaba bien, aunque recién había reaparecido vestido de civil en la Plaza San Pedro, dando una vueltita por ahí, y ayer estuvo en la bendición de Pascua, como ustedes estaban diciendo hace poco, pero pasó un febrero complicado, internado en el hospital, y bueno, tenía 88 años y hace rato venía teniendo un poco de problemas de salud, con lo cual la gente estaba un poco ahí pendiente, contenta de haberlo visto el domingo ayer, ¿no? En Plaza San Pedro, pero no sabía, aunque estuvieran diciendo de la sala de prensa vaticana que el Papa estaba bien, que había amanecido bien, bueno, que ya se había recuperado. Pero no todos estaban convencidos de esa versión. Giulia, contanos qué imagen tenía Francisco en Italia. Bueno, ahí depende, porque claramente había mucha. El Papa es el Papa, es el obispo de Roma, con lo cual la gente lo amaba. Sin embargo, hay toda una parte de personas y de inclusive fieles o obispos o cardenal que no es que no lo querían mucho, pero que bueno, no estaban muy de acuerdo con las políticas dentro de la iglesia que llevaba adelante Francisco y que había empezado Ratzinger. Con lo cual, ahí también tenemos dos versiones distintas. Seguramente los fieles van a estar o sea, van a participar mucho de ese duelo y van a estar muy dolidos por haber perdido este papa. Y ahora además va a haber toda la parte, digamos, del funeral del papa y después va a haber el conclave. Entonces la gente también está un poco preocupada con lo que viene después, cuál será el otro papa. Inclusive hace poco vi un dibujo de un ilustrador, de un dibujista muy bueno acá de Italia, de un diario que es más o menos como el Página 12 de Argentina. Entonces no es un diario que es muy del lado de la iglesia. Y bueno, acá tenemos el dicho, ¿no? Y creo que sea mundial. Cuando muere un papa, se hace otro papa. Y este dibujista que se llama Bauro escribió, bueno, cuando se muere un papa, se hace otro. No, otro no, no como Francisco. Toda una definición en sí mismo, la del dibujante. Bueno, aquí por supuesto que todavía estamos atravesando los minutos de conmoción, la gente recién se está despertando en Argentina, son las 6:13 de la mañana, este es el desayuno para muchos argentinos, por lo tanto imagínate que es muy conmocionante la noticia, pero igual tenemos que hablar de la sucesión y de cómo serán esos pasos, porque lamentablemente esta es la realidad, lo comentabas recién, muere un papa y alguien tiene que ser papa. Y sí, ahí no puede quedar una vacante, digamos. Así que ahora se va a tomar un tiempo. Aparte, imagínense, hoy Roma amaneció bastante silenciosa porque además de ser el lunes de Pascuas, con lo cual sigue siendo feriado, en Roma puntualmente hoy también es feriado porque es la fiesta de la ciudad, de cuando nació la ciudad, el 21 de abril. La Navidad de Roma, digamos. Así que ahora estaba viendo que también en Plaza San Pedro no hay mucha gente todavía. Hay turistas, hay gente que se vino para las Pascuas, pero no están los fieles ya en Plaza San Pedro esperando algo. Y sí hubo claramente un obispo anunció la muerte de Papa Francisco diciendo volvió a la casa del Padre. La información es que el cardenal Farrell estará a cargo de este proceso y conduciendo los destinos de la Iglesia hasta que se elija el nuevo Papa. La realidad es que el estado de salud de Francisco en los últimos tiempos le dio tiempo a la Iglesia para ir preparando esta situación e incluso al propio Francisco, que ya había elegido el lugar donde quería que se lo declare muerto y cómo quería que sea ese proceso, más allá de que hay protocolos que son milenarios en la Iglesia, ¿no?
Y sí, sí, de hecho fue Farrell que anunció, fue Farrell que anunció la muerte del Papa. Y sí, hay que pasar por un protocolo y después se va a tener que elegir otro Papa. Eso es sí o sí, y siempre fue así y siempre va a ser así. No va a cambiar ahora con el Papa Francisco, por más que la gente esté conmocionada y que participe al duelo. Julia, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Julia De Luca, periodista Igualmente. desde Roma, contando las primeras sensaciones desde allí. 11 y pico, 11 y cuarto en Sí. Roma. También es la mañana, por supuesto que para los argentinos es mucho más fuerte la noticia por el horario. Mucha gente está prendiendo ahora la tele y dice, pero ¿cómo? Si lo vi ayer. Lo vi ayer y estaba bien. Bueno, Ese es el lamentablemente esta es la noticia. Ese es el impacto, Guille. Ahora, recién hablabas con nuestra colega sobre lo que el Papa había pedido. Él ya había escrito y había dado órdenes de cómo quería ser despedido. El 29 de abril presentó esas reformas, si se quiere, de ese libro litúrgico que tiene la Santa Sede, un libro litúrgico que es milenario y donde allí se expresa dónde va a ser despedido, dónde quiere ser enterrado. Bueno, y sobre todo estas líneas que ha hecho el Papa Francisco fue que sea despedido con sencillez y despojado de todo lo que tiene que ver con la Santa Sede, hasta el propio féretro eligió. Hay dos lugares que van a ser centrales, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Claramente todas las iglesias de la Argentina hoy van a tener un día muy especial, pero vamos a estar primero en la Catedral de Buenos Aires, en vivo, donde trabaja Flor Guío. Estamos viendo las imágenes de la catedral ahora. También vamos a estar en Flores, que es la iglesia de su barrio. De hecho, de allí era Jorge Bergoglio. Estas imágenes son en vivo. Por supuesto que a esta hora todavía ni siquiera salió el sol y las puertas están cerradas. Las vamos a golpear en cuanto podamos. Vamos a seguir contando cosas de su vida, que su espiritualidad y carácter llamaron la atención del cardenal Antonio Quarrachino. ¿Se acuerdan de Quarrachino? Sí, claro. Y el 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II, el propio Juan Pablo II, designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los 4 obispos auxiliares de la arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de desempeñarse como vicario general de Quarrachino, el 3 de junio de 1997 fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su muerte que ocurrió el 28 de febrero de 1998, convirtiéndose también en el gran canciller de la Universidad Católica Argentina. Te fuimos contando, por si recién llegás, cómo fueron los pasos de ese hombre que trabajó como bioquímico hasta llegar a este punto que es casi el escalón previo a llegar a conducir la iglesia en el mundo entero, la iglesia católica, ¿no? Guille, y en el cine lo interpretaron varios actores argentinos, Rodrigo de la Serna, Darío Grandinetti, Juan Minujín, y bueno, hasta hace muy poco lo vimos a Jonathan Pryce, galés, que mucha gente se impresionó con el parecido físico a Bergoglio, ¿no? Y también el chileno Sergio Hernández lo interpretó. Él, antes de su internación, tenía pensado visitar los estudios Cinecittà, que es un símbolo en la historia y la identidad del cine italiano, y ningún papa nunca había estado presente en este lugar. Esto era todo para el mundo del cine y más romano, era todo un evento. Finalmente no se pudo celebrar porque, bueno, él estaba con la salud muy delicada, pero lo importante acá es que se daba en el marco del jubileo de los artistas y que el mismo Francisco había pedido estar presente. Sí, estás leyendo bien, ayer lo viste, te pareció que estaba todo bien, pero esta es la noticia con la que nos despertamos esta mañana. Murió el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Fíjense que Juan Pablo II creó a Bergoglio como cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero de 2001. Tras la muerte de Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar ese lugar. No lo consiguió finalmente. El cargo para el que fue elegido finalmente el alemán
Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre, ya a partir de aquí seguramente historia conocida por todos, de Benedicto XVI. Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011, impedido por el Estatuto de la Confederación para asumir un nuevo mandato durante la 102 Asamblea Plenaria de ese organismo, y se eligió al arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, José María Arancedo. También, ustedes recordarán, son todos nombres conocidos, y ya nos vamos acercando de a poco a la fecha donde llega Jorge Bergoglio, el cardenal Bergoglio, a convertirse en Francisco. Recién dabas un dato que con la muerte de Juan Pablo II, en la calle, allí en el Vaticano, en Roma, empezaba a sonar el nombre Bergoglio. Porque recuerdo haber estado en ese lugar y que me pregunten, Argentina, Bergoglio, el sucesor de Juan Pablo II. Recién, claro, y las crónicas decían, no lo consiguió en ese momento. Yo creo que fue un acuerdo del Vaticano para que un papa tan importante como había sido Juan Pablo II, luego le siguiera alguien de alguna manera neutro, que fue Ratzinger, no alguien con la personalidad de Bergoglio. Necesitaban un papa de transición en ese momento. Por eso, más tarde, por eso después convivieron 2 papas. Era un hecho histórico, Ratzinger por un lado y Bergoglio por otro. La verdad que en Roma ya sonaba el nombre Bergoglio en aquel momento. Es tan antigua la Iglesia Católica que uno puede remontarse a tiempos que, por supuesto, nadie vivió, solamente se pasan de generación en generación a través de lo escrito. El 13 de marzo de 2013, el cónclave, aquí sí se van a acordar todos, que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI, eligió como papa a Jorge Mario Bergoglio. En un rato vamos a escuchar y vamos a ver ese momento que fue tan emocionante, ¿no? Cuando para los argentinos sorpresivamente aparece el nombre de Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor al santo de Asís, a San Francisco de Asís. Bergoglio fue el primer papa jesuita, escuchen esto, primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Fue también el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio, fíjense esto, Gregorio III, que falleció en el año 741. Estamos hablando de un hecho extraordinario en la historia de la Iglesia Católica, y uno debería preguntarse a esta altura si Bergoglio, Francisco, no es el hombre más importante de la historia argentina. Ahora sí nos escucha Flor Guío, que está en la puerta de la Catedral Metropolitana. Claro, Guillermo, un lugar clave para el Papa Francisco, para quien fuera en vida el Papa Francisco, porque él sirvió como arzobispo de Buenos Aires desde el año 1998 hasta el año 2013. Estamos en la puerta de la Catedral Metropolitana, este lugar que él conocía tan bien, está iluminada en estos momentos aquí frente a la Plaza de Mayo. Estamos a la espera de, bueno, seguramente en algunas horas van a empezar a llegar aquí algunos fieles para dejar de alguna manera alguna ofrenda a quien fuera en vida el Papa Francisco. Aquí está por el momento con puertas cerradas, pero completamente iluminada. Ya vamos a volver en vivo, por supuesto que van a empezar las repercusiones en Argentina en algunos minutos nada más. Es muy temprano, no salió ni siquiera el sol, para muchos es una noticia conmocionante. Pero era un papa popular en Argentina y que se metía en algunos líos, ¿no? Porque en la política generó muchas tensiones, se esperó muchas veces su visita, visita que finalmente no llegó. Y él fue calibrando el impacto de esa visita. Nosotros sabemos, y de muy buena fuente, que él tenía la voluntad de venir a la Argentina, pero como buen político sabía también el impacto que podía tener según quién conducía los destinos del país, y nunca se le dio la posibilidad, nunca se allanó el camino para que venga. Sí, quizás pensó que iba a vivir 12 años más, hasta los 100 años, y estaba esperando el momento que finalmente nunca llegó, pero te quiero dar una noticia de último momento porque hay una comunicación oficial de la presidencia argentina, de la oficina del presidente argentino, que lamenta el fallecimiento del Papa Francisco Jorge Bergoglio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica,
y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano. Esto es la comunicación oficial desde la Presidencia de la Nación, el primer comunicado oficial que se hace sobre la muerte del Papa Francisco. La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de su santidad y le envía sus condolencias a la familia de Bergoglio. El presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el sumo pontífice un líder espiritual. El presidente Javier Milei destaca la incansable lucha del papado de Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y virtuosa a los más jóvenes. Además, pone en valor su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede con sus gestos pastorales. Con una frase en latín, cierra el mensaje del presidente Javier Milei por el fallecimiento de Jorge Bergoglio. Un Milei que fue muy crítico a Jorge Bergoglio, lo acusó de ser el enviado del demonio en la tierra. Después recompusieron un poco relaciones a partir de un encuentro que tuvieron en el Vaticano, pero siempre la relación fue fría y distante. Vamos a tomar contacto con Romina Costantini, corresponsal en Roma, que también claramente está más cerca de la noticia y seguramente nos puede dar un panorama cercano de lo que en Argentina vivimos a la distancia con mucho dolor. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Buen día para todos y todas. Y sí, la verdad, acá también estamos viviendo la noticia con mucho dolor y sorpresa, porque a pesar de que sabíamos que el Papa no estaba en buen estado de salud, ayer salió a saludar a los fieles en San Pietro. No solamente salió a saludar, de hecho ayer lo transmitimos nosotros en vivo, sino que logró quedarse sentado durante el momento en que Ravelli leía su mensaje y después se fue en medio de la multitud, sin la asistencia de oxígeno, con más tiempo frente a la gente, lo que nos dio por lo menos la esperanza o la idea de que su salud había mejorado respecto de las otras veces que se lo había visto, que no había pasado los 3 minutos de exposición. Así que no deja de ser, más allá de su delicado estado de salud, una noticia sorpresiva esta mañana. Sí, la verdad que fue muy sorpresiva para todos y como vos decías, ayer, si bien él no llegó a leer el mensaje y solamente dijo Cari Fratelli Sorelli, Buona Pascua, después con el Papa móvil se acercó para hacer unos saludos, saludó a un grupo de niños y eso la verdad es que sorprendió y bueno, se anunció la noticia de que hoy a las 7:35 de la mañana finalmente el mensaje que se da desde las fuentes oficiales es volvió a la casa del Padre. ¿Y qué se sabe en estas horas? Entendemos que también son de conmoción, pero el Vaticano es una institución muy antigua que rigurosamente sigue sus pasos. ¿Cuáles son los pasos inmediatos a partir de este momento? Primero habrá que despedirlo al Papa Francisco, que ya eligió el lugar incluso para su descanso, y cómo empieza a prepararse la sucesión. Bueno, el protocolo que indica siempre el Vaticano es, ahora van a empezar las honoranzas fúnebres, que aproximadamente se calcula que van a durar 48 horas. Todavía no tenemos una data, un horario oficial. Estimamos que serán a partir de mañana o después, pasado mañana, en donde van a durar 48 horas. No nos olvidemos que en Roma está transcurriendo el jubileo, por lo que hay aproximadamente en este momento 3 millones que vinieron en el mes de abril, sobre todo por la Pascua. Así que yo calculo que van a hacer una pícola excepción para alargar un poco el cortejo fúnebre, así toda la gente que está acá puede saludarlo, de hacer su último saludo. Y después viene el cónclave, donde va a pasar que se realiza en la Capilla Sixtina para pasar a elegir al próximo Santo Padre. Romina, Verónica Rosales te saluda. Buen día, Quisiera Verónica. saber, en este escrito que ha dejado el Papa Bergoglio, muy bien programado para este momento, la intención de ser enterrado en Santa María la Mayor de Roma. Esto difiere de los anteriores, ¿no? De los anteriores papas. Exacto. ¿Esto es así? Esto es así, bueno, de hecho Santa María Maggiore, que es la iglesia Sí. que Rosario vos estás mencionando, es una de las 4 puertas santas que se abrió este año con el jubileo y su intención, no quiero darles una información que no es correcta, pero el entierro seguramente va a ser en Santa María Maggiore, pero el funeral va a ser en San Pietro, visto a la cantidad de gente que hay, porque no es un año normal, sino que es un año jubilar. Roma está repleta de gente y repleta de cristianos, más que de turistas. Entonces yo calculo que habrá alguna excepción en cuanto a la duración para que la mayor parte de las personas puedan despedirse.
Claro. Dentro de Santa María Mayor está la Virgen que Bergoglio amaba, digo. Es Sí. la Virgen, recordame el nombre si lo tenés, que él saludaba cada vez que llegaba de viaje. Su Virgen preferida. Sí, se la conoce un poco como la Virgen de los viajeros, que protege a los viajeros, Ajá. a los viajantes, como se le dice acá. Y sí, su última voluntad fue ser enterrado ahí. Así que bueno, automáticamente hay protocolos que ya se pusieron en acción desde cuando el Papa estuvo internado en febrero, en el sentido de empezar a hacer a nivel infraestructural, pero en este momento digamos, lo que se prevalece ahora son las honoranzas fúnebres que se van a hacer en estas 48 horas y después el entierro. Esto es muy, muy cercano todavía, en tiempo como información. Exacto. Y estamos tratando de encontrar los primeros pasos en una noticia que ha conmocionado a Argentina y particularmente a Buenos Aires y al mundo entero por razones obvias. Te agradecemos mucho este contacto, Romina. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Él fue muy influyente en los jóvenes. De hecho, en la primera visita que hace a un país extranjero fue en Brasil, en el Jubileo, en la ciudad de San Pablo, donde congregó a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo y a partir de ahí propuso un liderazgo un poco más revolucionario, si se quiere. No con esas palabras, él dijo hagan lío, algo que provocó en aquel momento una gran revolución dentro de los estructurales de la iglesia, dentro de los estructurados, para decirlo correctamente. Eso le valió con el tiempo ser tapa, por ejemplo, de la revista Time, que lo consideró una de las 100 personas más influyentes del mundo, incluyéndolo en el grupo de líderes. Y al mismo tiempo fue nombrado por la misma revista Persona del Año en el 2013. Y su foto, la del Papa Francisco, fue portada de la revista Rolling Stone, en la misma revista donde estuvo Mick Jagger, por ejemplo, y todas las grandes estrellas del rock mundial. Bueno, ahí estuvo también el Papa Francisco. Para dimensionar, porque las cosas se ponen en su lugar lamentablemente cuando uno deja físicamente el mundo y empieza a dimensionarse quién fue, qué representó, cuál es el legado, qué dejó. De hecho, no quiero unir las dos noticias porque lamentablemente la muerte de Francisco tapó un tema que hoy vamos a tratar, que es la muerte también de Ugo Gatti. Y también ayer de repente emerge el verdadero legado que había dejado como señal en Argentina, pero no quería desviar la atención, simplemente quería mencionarlo, porque cuando alguien muere y tiene algo, o dejó algo, o hizo algo grande, por supuesto que el tiempo pone las cosas en su lugar. Vos sabés que era un papa que hasta su nombramiento vos lo veías manejarse como un ciudadano más. Se tomaba el subte desde su domicilio particular en Flores hasta la Catedral de Buenos Aires, hacía sus compras, era un vecino más mientras se manejó como Bergoglio. Y aquellos que transitaban el barrio de Flores lo solían ver, lo solían cruzar cuando era el cardenal de Buenos Aires. Y lo loco de todo esto, que por ahí es lo menos relevante, pero que cuando lo escuchás decís, wow, un día, como dijiste vos al comienzo del programa, él tomó su valijita, casi era un portafolio de los viejos del colegio, de los que llevábamos antes, cerró la puerta de su casa y no volvió nunca más a ese domicilio. Ni a buscar la ropa. Nunca más. Vos sabés que tenía una amistad muy fuerte con el que vende diarios allí en Plaza... Canillita. El Canillita, Daniel, lo recuerdo, yo no sé qué será de la vida porque ya han pasado muchísimos años. Le llevaba el diario todos los días. Cuando vos decís se fue con la valija, no le avisó a nadie, sí le avisó, lo llamó por teléfono a Daniel, le contó esto de obviamente de viajar a Roma para postularse al papado y Daniel le dijo, ¿cómo, boludo? Y él le dijo, estás hablando con el Papa. Más respeto. Claro, pero recuerdo esa anécdota. A quien llamó para que deje de llevarle el diario. Claro, exacto. O sea, eso, lo llamó siendo el Papa Francisco para que deje de llevarle el diario porque no iba a haber no voy a nadie estar en más, esa dice. casa, claro.
Para no gastar ese dinero de gusto. Mirá, vamos a ver a pleno la tapa de la Rolling Stones, mientras veíamos imágenes de él de chico y momentos familiares más jóvenes, ¿no? Acá está la tapa que hablábamos antes, en la Rolling Stone. Ahí, por supuesto, luciendo en el año 2013 un estado de salud mucho mejor que el que presentaba en estas horas, recién asumía. Esta era la imagen de Francisco en aquellos días, que cayó muy bien, sobre todo porque Ratzinger no había sido aceptado por los católicos de la misma manera que el carismático Juan Pablo II, un papa que también dejó una gran huella, por lo tanto nunca pudo hacer pie, además de ser muy conservador. Por lo tanto, la imagen de Francisco trajo en ese momento un aire fresco a la Iglesia Católica. El mundo entero habla, Guille. Vamos a ir repasando lo que dijeron diferentes presidentes de Europa, comenzando con Pedro Sánchez, quien es presidente de España. Lamento el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables. Deja un legado profundo, que descanse en paz, es lo que decía entonces el presidente de España. Emmanuel Macron, presidente de Francia, también hizo lo mismo, hizo un posteo a través de las redes sociales. Desde Buenos Aires a Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí y con la naturaleza, que esperanza y esta se eleve continuamente al más allá de él. Mi esposa y yo enviamos nuestro pensamiento a los católicos y al mundo entero doliente. Hay una frase que dijo el año pasado en un encuentro con comediantes, que yo creo que también Guille hablaba de estas portadas en revistas tan reconocidas a nivel mundial, tienen que ver con que era un distinto, ¿no? Vino a marcar como un antes y un después en la Iglesia Católica. Me gusta rezar cada día desde hace más de 40 años con las palabras de Santo Tomás Moro. Dame, Señor, sentido del humor, decía. Y él, esto se lo dijo a esta cantidad de comediantes de todo el mundo, entre los que estaban Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Whoopi Goldberg, Chris Rock y nuestra representante Malena Ginsburg. Él lo que hizo fue convocar a todos estos comediantes porque en una charla con un actor italiano que se llama Roberto Benigni, de La vida es bella, seguro sí, claro, lo conocen, este actor en varios encuentros que tuvo con el Papa le hablaba de la necesidad de reír, de disfrutar. Y él dijo, voy a hacer un encuentro con estos comediantes para demostrar que el humor y la risa y que se pueden reír de Dios, les decía a los comediantes, nos puede salvar también. Enseguida vamos a estar en vivo desde Flores, la iglesia que le pertenecía por barrio y donde lo conocen muy bien, en el barrio donde lo conocen muy bien. Ya estamos en vivo en la Catedral Metropolitana. Ya vieron ustedes que estamos en contacto permanente con Roma. Estamos leyendo los comunicados de los gobiernos y de los principales líderes del mundo que obviamente han manifestado su dolor por su partida. Enseguida vamos a escuchar su último mensaje, el de ayer, el que leyó Ravelli, pero que escribió Francisco, el último mensaje que dejó para la humanidad. Y también vamos a recordar algunos momentos cruciales durante su papado. Si recién te despertás, acabás de prender la tele, seguramente dirás, pero ¿qué pasó si ayer lo vi? Ayer, en el domingo de Pascuas, lo vi en la Plaza San Pedro y estaba bien. Estuvo más minutos que en los días anteriores cuando se había mostrado en público. Así son las cosas. La salud era frágil de Francisco de Jorge Bergoglio y murió esta mañana. Lo comunicó oficialmente el Vaticano. Enseguida vamos a volver a poner en el aire ese momento que es muy conmocionante, que es cuando Farrell en persona dice que falleció y dice la hora, ¿no? Con total precisión. En un rato lo vamos a poner al aire nuevamente. Fabián Báez es párroco de María Reina de Flores, el cura que el Papa Francisco subió al papamóvil, ¿se acuerdan? Sí. Y está para hablar con nosotros. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, suponemos que buen día es una manera de decir, ¿no? Sí, es un buen día, porque en la fe sabemos que Dios no deja a nadie sin recompensa, así que, bueno, estará gozando de la recompensa que merece y que ansiábamos también para él, ¿no? Fabián, vos sos el famoso del vení subite, ¿no? Vení subite al papamóvil. Así es.
Sí, esos privilegios que a veces aparecen en la vida, ¿no? De haberlo conocido, de haber estado cerca tantos años de ese hombre, ¿no? Un regalo muy grande. Sí, pero María Reina es en Bello Urquiza, te lo aclaro por la duda, porque para que después no se enojen mi gente. Está bien, no, que no se enoje nadie, por favor. Estamos viendo justo el momento ese. Te estamos viendo en el video en este momento abajo a la izquierda para aquellos que nunca lo vieron. Y tiene el audio, vamos a escuchar ese momento. A ver. Tenés de él más allá de este que te ubica en la historia, increíblemente, ¿no? Son instantes que uno vive en la vida que después no sabe qué trascendencia van a tener en el tiempo. Pero ¿qué recuerdos tenés de él como persona, más allá de como papa? Bueno, yo le conocí cuando yo era adolescente, te diría casi, ¿no? Y él era un confesor de la Iglesia del Salvador, estuvo un par de meses allá por los años 80 y pico. ¿No? Él estuvo un tiempito en la Iglesia del Salvador, ahí en Callao y Tucumán. Y luego le perdió el rastro porque se fue, después en la época que se fue a Córdoba. Así que lo vi cuando él ya regresó como obispo auxiliar a Buenos Aires, yo ya estaba en el seminario. Toda una vida, te diría, ¿no? de conocerlo. Un hombre muy bueno, alegre, simple, inteligentísimo. Así que bueno, todavía uno está asimilando esto, ¿no? Si bien es cierto que se venía una situación que desde ya febrero venía muy complicado, cuando llega el momento es como, bueno, hay que asimilar el golpe, ¿no? Sol Urros te saluda, buen día. Mira, yo te estoy escuchando y prestando atención y todo lo que estás narrando parece que lo estás diciendo con una sonrisa, ¿no es cierto? Que por supuesto son tus mejores recuerdos. Y contanos cuál fue la última vez que lo viste al Papa. ¿Esta fue la última vez? No, la última vez que lo vi, yo estuve en Roma la última vez ya hace mucho, era 2 años, la última vez que estuve con él. Hablé con él la última vez el 8 de septiembre, el 8 de febrero, ahora, antes de que lo internasen, sábado, que me llamó, porque yo lo vi el domingo, que lo vi muy flojito, entonces le mandé un miércoles, que era una cantidad de catequesis, que lo vi muy flojito, entonces le mandé un mensaje y me llamó el sábado. Y hablamos 1 minuto. Y fue la primera vez que hablamos por teléfono, que la verdad es que lo noté afónico, con cierta dificultad para respirar, y fue la primera vez que no me hizo ningún chiste, así que se ve que me dijo que estaba como muy preocupado porque tenía el jubileo y que su cuerpo, su salud no lo acompañaba y que él tenía mucho trabajo. Esa fue la última vez que hablé, el 8 de febrero de este año. Y el 15 lo internaron. Ya se lo notaba cansado. Fabián, nos encantaría... Estaba mal, sí. Nos encantaría seguir charlando con vos, pero no es buena la calidad del sonido. Perdón, por favor. En la calle, perdón. Te mandamos un abrazo grande. Grande. Seguramente después te vamos a volver a molestar. Encantado de la vida, un gusto hablar de él. Muchas gracias. Bueno, alguien muy cercano a Francisco. Sí, obviamente que lo vivió, lo conoció y, a ver, tenía cosas que lo hacían diferente al resto. Por ejemplo, cuando Vero decía convivió durante un tiempo con Benedicto XVI y eran el agua y el aceite, porque hasta inclusive en sus famosos zapatos viejos, él mostraba cómo la riqueza, el lujo, la ostentación no le interesaban. De hecho, Dani, Guille, en lo que él escribe en el libro del litúrgico, justamente para su despedida, vos fíjate que lo que quiere es que sea una despedida repleta de despojos, de humildad. Eligió un féretro de madera, igual que Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque lo que dicen las reglas vaticanas es que haya un féretro de 3 maderas, o sea, con toda la pompa, si se quiere, ¿no? Con ciprés, con plomo, con roble. Él dijo, no, mi féretro tiene que ser de madera y lo más austero posible, que es justamente lo que lo marcó durante su vida, ¿no? Se hizo una película incluso de su relación con Ratzinger. Sí,
Los dos papas. Los dos papas. Bueno, esa es la que Jonathan Pryce lo interpreta y todo el mundo estaba sorprendidísimo por el parecido y cuando lo recibe, de hecho, a Jonathan Pryce era como el meme de los Spider-Man, porque eran muy parecidos. A mí algo que también me llamaba la atención del Papa es que dormía siesta y él lo contaba de una manera hasta como si fuese su permitido, sus vacaciones, ¿no? Que se levantaba entre las 4 y las 5 de la mañana, o sea que nos podía estar viendo. Rezaba y él decía, yo leo, escribo, hago mis llamados. Por eso Fabián recién cuando nos hablaba, que decía que habló con él en febrero. Bueno, seguramente era entre estos llamados que él hacía también a gente común. Porque muchas personas, de hecho, lamentablemente casos de robos y violencia acá en Argentina, él ha llamado a las víctimas. Era una persona que hacía esos llamados y después dormía su siesta necesaria, que era como parte de su condición en su día a día. Mucha gente recibía llamados sorpresas del Papa y justamente, como eran llamados sorpresas, quedaban muy sorprendidos. Jorge Mario Bergoglio. Vamos a recordar estos datos porque hacen a la persona y van a ser a su legado. Había nacido en esta ciudad, en Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1936 y murió hoy en Ciudad del Vaticano, hoy, 21 de abril del año 2025. Fue el Papa número 266, Papa de la Iglesia Católica. Como tal, fue jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad Vaticana. Y esto fue tras la renuncia de Benedicto XVI, a quien recién nombrábamos, a Ratzinger, el pontífice. Fue elegido el 13 de marzo del año 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Habían fracasado las 4 anteriores. Y de esta manera se convirtió en el líder de la Iglesia Católica, que tiene 2.400 millones de fieles en todo el mundo. Es la segunda religión más importante del mundo, o en número la segunda más importante del mundo, ya que los musulmanes son más que los católicos hoy en el mundo según los cálculos que se hacen. Pero claramente con una gran incidencia en Occidente, la Iglesia Católica, una tremenda incidencia en Occidente. Más allá de este momento de emoción que nos atraviesa, por supuesto, como a vos en tu casa, nos atraviesa la misma emoción, es un hombre que también se plantaba y políticamente generaba sus controversias. Tal cual, desde el principio, apenas asumió un miércoles, o apenas fue nombrado un miércoles, la legislatura porteña se debatió si no hacer un mensaje de repudio a su designación como papa. ¿Y lo encabezó quién? El kirchnerismo. Porque Cristina y Néstor Kirchner, fundamentalmente, estaban muy enfrentados al Papa Francisco. Esa declaración nunca se llegó a aprobar y después cambiaron los vientos y el peronismo empezó a abrazar al Papa Francisco como un papa propio, como un líder propio, y la relación con Cristina Kirchner, que en ese momento era presidenta, fue realmente muy buena durante toda su gestión, con una frase que quedó para el legado de esos años, que era: hay que cuidar a Cristina. Un Papa Francisco que veía un último tramo de la presidencia de Cristina que estaba muy debilitada, parece hace miles de años, pero fue así, el último tramo estaba muy débil Cristina Kirchner, y el Papa apostó a cuidarla y apostó a que pueda terminar su mandato. Después asumió Mauricio Macri como presidente, un Macri que había tenido buena relación cuando era arzobispo de Buenos Aires, un Macri que lloró en las cámaras de televisión cuando se enteró de esa designación, y después el transitar entre Macri y Francisco, siendo Papa Francisco y Macri presidente, no fue tan bueno. Vamos a seguir contando estas historias. Acaba de tuitear Javier Milei. ¿Qué dice? A todo esto. Léelo. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que en paz descanse. El mensaje en redes sociales del presidente Javier Milei. Roberto Maidana está para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Robertito? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Buen día. Estoy realmente, como todo el mundo, sorprendido por esta situación, por la manera en que se dio el desenlace, no porque uno no pudiera, en todo caso, imaginar que la salud del Papa estaba sumamente comprometida después de estas 5 semanas que estuvo internado en la clínica Gemelli, pero la verdad, ayer se lo pudo ver por última vez. Es justamente nada menos que en la celebración de Pascua, una de las celebraciones más importantes de la Iglesia Católica, y encima después tuvo también la oportunidad de recibir al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, con quien seguramente están en cualquier lugar, menos en un tipo de proximidad desde el punto de vista ideológico. Así que hoy a la mañana, esta noticia 7:35 de Roma, la verdad no hay más que prender la televisión para ver que todo el mundo está siguiendo efectivamente este desenlace que ha sorprendido literalmente a todo el mundo. Robertito, y desde lo personal, ¿por dónde te atraviesa? Y lo periodístico, ¿no? No, mira, estaba escuchando lo que ustedes decían. Me parece que se hace episodios cualquiera en el mundo, pero sobre todo los argentinos, que como siempre se dice, cualquiera se va a acordar dónde estaba el día que le eligieron al Santo Padre, ¿no es cierto?, a Bergoglio como Papa. Desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, personalmente, ya que me decías, me acuerdo, estaba esperando en un turno para justamente ir a un consultorio oftalmológico, así que me acuerdo como si fuera ahí, de golpe empezó el rumor entre la gente a decir, che, parece, viste, que yo pregunté, perdón, ¿de qué están hablando? Eligieron como Papa a Bergoglio, al argentino, y fue realmente una conmoción en ese lugar. Enseguida empezaron los llamados y todo. Y después, bueno, todo lo que representó por ser, de alguna manera, ¿quién podría discutirle? En todo caso, Messi, el papel de ser el argentino más importante en el mundo, ¿no es verdad? Y todo lo que quedó, sobre todo esta frustración que me parece va a ser importante para los argentinos, es un papa que no ha ido a su país. Es raro eso, rarísimo. Creo que eso se puede, me parece que más allá de lo que haya pensado, tomar como un error o una situación que ahora ya es imposible de corregir. Nunca vino a la Argentina. Comparemos con lo que hizo Juan Pablo II, que en su primer año estuvo por lo menos 3 veces en Polonia y estuvo un montón de tiempo como papa, porque uno nunca sabe cuántos años puede estar al frente de la iglesia una persona que siempre es grande cuando lo eligen. Bergoglio era grande cuando lo eligieron, Juan Pablo II era muy joven y nunca vino a la Argentina. Esto es una situación que nos va a quedar como una gran tristeza para los argentinos, más allá de la opinión personal, política, ideológica que uno pueda tener de él dentro de la iglesia o simplemente como una personalidad política, porque era en definitiva el jefe del Estado Vaticano. Robertito, abrazo grande, que tengas buen día. Gracias por atendernos. Que lo pasen bien o como podamos en este día tan complejo que va a ser para los periodistas, tan importante. Y bueno, con paz de espera y de debate que se abre para la Iglesia Católica y quién será el sucesor. Un solo dato, el último que te doy, porque te digo, el Papa, si bien era grande, como te dije, más de 10 años al frente de la Iglesia Católica, ha tenido tiempo de nombrar a la mayoría de los cardenales que van a reunirse en el colegio cardenalicio, en el conclave, o sea que tal vez haya que esperar algún sucesor, por lo menos en términos políticos o ideológicos, del Papa argentino al frente de la Iglesia. Gracias, Roberto. Abrazo grande. Esa es, sin ninguna duda, la segunda parte de esta noticia, cómo va a ser la sucesión. Pero para los argentinos, claramente, te mandamos un abrazo grande, Roberto. Para los argentinos, seguramente la noticia ahora, la que conmociona a esta hora que recién te estás despertando, abriendo los ojos, es que murió el Papa Francisco, sin ninguna duda. Lo estás leyendo, los principales líderes del mundo en este momento manifestándose por la muerte del Papa argentino, de Jorge Bergoglio, de Francisco. Estos portales son de diferentes lugares del mundo, no solamente de Argentina, los que te vamos a mostrar ahora, que te dicen cuál es la repercusión. De hecho, vamos a esperar para poner los del mundo, los de Argentina ya lo sabemos, los de acá somos nosotros, ¿no? Decime, Sol,
Vamos a seguir repasando, Guille, lo que dicen los diferentes presidentes. Hacía mención recién del presidente de España, de Francia, también Giorgia Meloni, de Italia. Dijo, el Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Esta es una noticia que nos entristece profundamente porque nos deja un gran hombre, un gran pastor. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos, de sus enseñanzas, que nunca fallaron ni siquiera en los momentos de prueba y sufrimiento. En las meditaciones del Vía Crucis nos recordó el poder del don, que hace florecer todo y es capaz de reconciliar lo que a los ojos del hombre es irreconciliable. Es lo que decía entonces la presidenta de Italia. También aquí hacíamos eco de la voz del presidente Javier Milei. Por otra parte, el mandatario electo de Venezuela, Edmundo González, que dijo, con profundo pesar, recibimos la noticia del fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Su legado de humildad, justicia social y compromiso con los más vulnerables quedará como guía moral para el mundo. Expresamos nuestras condolencias. Edmundo González, obviamente, desde su lugar, que no es el que ocupa hoy el cargo en Venezuela, ¿no? Claro. Claramente. Nicolás Maduro está allí en Venezuela ejerciendo el poder en este momento. Decime, Wino. Hacía un repaso. 7 veces se reunió con Cristina Kirchner siendo presidenta en 2 años de gestión. Recordamos, Francisco asumió en marzo del 2013. Hasta 2015 compartió con Cristina, él siendo papa y ella siendo presidenta. 2 veces con Mauricio Macri, una muy recordada porque fue con el gesto adusto del Papa Francisco. 2 veces con Alberto Fernández, con quien tenía una buena relación al principio y se complicó después de que la Argentina sancionó la ley del aborto legal y gratuito y seguro. Y una vez, que en realidad fueron 2 encuentros, pero en un viaje que hizo Javier Milei en febrero de este año, donde recompusieron relaciones después de que Milei lo acusó de cosas tremendas al Papa Francisco durante la campaña electoral de 2023. 7 Cristina, 2 Macri, 2 Alberto, 1 Milei. La noticia es la que estás leyendo, la que te conmueve. Lo vamos repitiendo, a pesar de que muchos nos están siguiendo, que no se pueden despegar del televisor, y es lógico, pero muchos también se están despertando. Dice, a ver cómo está el clima, a ver qué pasa esta mañana, y de repente te encontrás con esto en la pantalla, y sí, es lo que está pasando, es lo que está conmoviendo al mundo, es lo que nos está conmoviendo a nosotros, es la realidad que golpea fuerte. El Papa había peleado en una larga internación en el Sanatorio Gemelli. Se había incluso publicado en algún momento alguna fake news sobre su muerte. Sí. Le costó recuperarse, le costó mucho recuperarse. De hecho, estamos hablando de un hombre de 88 años que sufrió una neumonía bilateral. Si haces memoria lo que pasó durante COVID-19, te darás cuenta que para las personas de esa edad una situación semejante era cuasi mortal, más con la salud que ya era frágil en el Papa Francisco y con una operación que había tenido en su juventud donde le habían sacado parte de uno de sus pulmones, es decir, que él funcionaba con un pulmón y medio. Así todo pudo recuperarse, dar un mensaje primero desde el Sanatorio Gemelli, muy breve por supuesto, y luego había hecho 3 apariciones públicas, también muy breves. Ninguna había superado los 3 minutos. Ahora ayer, en el domingo de Pascua, que es la imagen que estás viendo a la derecha abajo con la Piazza San Pedro estallada de gente, estuvo presente durante todo su mensaje, que leyó Monseñor Ravelli, y luego saludó a la multitud. Y tal vez por eso, hoy, nos sorprende tanto su muerte, porque ayer lo habíamos visto en un tiempo muy prolongado frente a los fieles. Y a pesar de las recomendaciones, él se negaba a estar internado. Quería estar internado lo menos posible. Una vez que se recuperó y que pasó aquella internación de algunas semanas, pidió que volver al Vaticano, salir del hospital Gemelli. No quería estar internado. No, quería pasar sus últimas horas allí en Santa Marta. De hecho, le hicieron en el hospital obviamente todo el piso estaba dedicado para sus necesidades, pero le hicieron una suerte de escritorio, de oficina, para que él pueda, con lo poco que podía, trabajar desde allí, porque inmediatamente se quería ir del hospital. Era un paciente difícil, así lo habían llamado los médicos, porque claro, de paciente no tenía nada.
era bastante impaciente, quería levantarse, quería trabajar y bueno, su estado de salud no lo acompañaba. Es un hombre realmente grande, era un hombre grande, que estaba atravesando ya muchos días con una salud muy delicada. Sí, desde el 14 de febrero, cuando fue hospitalizado con una neumonía bilateral que derivó en crisis respiratorias, insuficiencia renal, una infección también. Durante ese tiempo recibió transfusiones de sangre por anemia y asistencia respiratoria con oxígeno. Es todo el detalle que fue brindando la Santa Sede y que nosotros aquí lo fuimos diciendo día tras día en esos 38 días que estuvo hospitalizado en Gemelli. Vamos a ver lo que pasó ayer. Para mí es importante lo que pasó ayer porque además tuvo una gran carga política, además de humana, el mensaje que leyó Ravelli. Muchos dirán, bueno, es Ravelli el que dijo eso. No, Ravelli le prestó la voz a un texto que escribió Francisco, que es el último, ese es su legado, el último que dejó para toda la humanidad. Esto pasó ayer durante la misa de Pascuas, el domingo de Resurrección en la Plaza San Pedro, y lo vamos a ver a pleno. Fíjense, esta imagen que ven ustedes es de ayer. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Desde la debilidad. Y luego, bueno, el retiro, veíamos cómo se iba de la Piazza San Pedro. Ayer lo tuve en vivo, de hecho, en A24, claro. todo el tiempo en vivo, en Sí. 16:9, lo mostramos ayer por la mañana, en televisión, en vivo. Todo un mensaje, ¿no? Sí, Digamos, claro, que por haya supuesto. fallecido luego de Pascua. De la Y resurrección. después de Claro. de ese mensaje que pudo dar, podría no haberlo dado por su estado de salud, y el mensaje apareció. Y un papa que permanentemente hablaba de los conflictos bélicos en el mundo y mencionaba a todos, muchas veces incluso generando ruidos de un lado y del otro, pero siempre hablaba de todos los conflictos. En cada uno de sus mensajes pedía por la paz de cada uno de los conflictos que estaban sucediendo en los distintos puntos del país. Y también eso es un mensaje. En cada una de sus apariciones, el hombre hablaba de Palestina, de Israel, de África, de cada uno de los conflictos. Ayer mismo lo hizo, se ocupó hasta de los conflictos más chicos o los que no llegan a ningún diario del mundo, Yemen, Asia. Exacto, pero es importante marcarlo que no es que ayer se levantó pacifista. Digo, esto es el mensaje que permanentemente daba y sin olvidarse de ninguno de esos conflictos. Como vos decís, de los conflictos más chiquitos aparecen en sus mensajes siempre. Vamos a escuchar un momento que es conmocionante. Si recién llegaste, acabas de despertar, tu despertador sonaba a las 7 de la mañana, nos desayunamos nosotros con este anuncio que vas a ver ahora. Es fuerte porque es el anuncio oficial del Vaticano, un anuncio frente a cámaras donde finalmente confirman la muerte de Jorge Bergoglio, Francisco para el mundo. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo
l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. De manera, el Vaticano confirmaba esta misma mañana la muerte de Francisco. Recordamos, para los que recién llegan, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Fue el Papa número 266 de la historia de la Iglesia Católica. Como Papa, jefe de Estado y octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, fue elegido, para nosotros una tarde histórica, el 13 de marzo de 2013, en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Los principales líderes del mundo ya se han manifestado. Hay un comunicado del gobierno argentino, un tuit del presidente Javier Milei, con quien no tuvo inicialmente una buena relación. Después sí se llegaron a juntar y hasta se sacaron una foto. No es que se llevaban bien, pero políticamente lograron establecer un vínculo lejano, pero vínculo al fin. Un marco de paz. Un marco de paz, Sí. para que no haya guerra. Esto dicen algunos de los portales del mundo, los más importantes. Enseguida vamos a reposar otros. Te los mostramos ahora, porque esta noticia obviamente está conmocionando al mundo entero. No es una noticia argentina. Por supuesto que acá impacta de otra manera porque Francisco es el Papa argentino. Ahí está en la portada del New York Times, que habla de la muerte del Papa a la edad de 88 años, con una foto de Francisco de pie. Hace mucho que no lo veíamos a Francisco de pie. Para que empecemos a tomar dimensión de la importancia de este argentino en el contexto mundial y de nuestra propia historia. En la tapa del New York Times hablan de su muerte. Pasamos a otra. También estamos hablando de los diarios más importantes del mundo. En este caso es la BBC o BBC de Londres, como vos quieras, que también hablan de la muerte de Francisco a los 88 años, con la misma lógica que el New York Times, y una foto de Francisco en un mejor estado de salud que el que mostró en los últimos tiempos. Más diarios del mundo se ocuparon de esto y se van a seguir ocupando. El País de España, muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador en la Iglesia. Aquí va un poco más allá El País y le da un perfil al título porque definitivamente creo que lo representa y muy bien, estas pocas líneas que pone El País de España. Tenemos una cuarta portada para mostrarte. O Globo de Brasil también muestra una foto del Papa Francisco. Brasil fue el primer país que él visitó y fue muy conmocionante en su momento su llegada, tan cerca que muchos argentinos fueron a aquella ocasión. Fue tal vez cuando más cerca estuvo de nuestro país. Nunca pudo volver, o nunca quiso volver, o nunca se dieron las condiciones para que vuelva. Tal vez esa sea su gran deuda, si es que se llevó alguna como hombre de fe. Pero seguramente a muchos argentinos le hubiera gustado recibirlo en su condición de papa en nuestro país, algo que finalmente nunca sucedió. Claudio Robin está en Flores en este momento, trabajando en vivo. Rivadavia al 6900, Basílica San José de Flores, un lugar que está unido a la infancia de Jorge Bergoglio porque a esta iglesia venía con su familia, luego de la adolescencia también como seminarista, y en este lugar a los 17 años ya él como Papa Francisco lo reveló, fue el lugar donde sintió el llamado a formar parte de la iglesia. Fue en 1953 y todavía en el interior hay un confesionario con la placa que reza que ese fue el lugar donde él elige, siendo adolescente, ya dar ese paso hacia la conversión, hacia la fe. Te cuento algo más, Guille. Vos sabés que hoy el recorrido de la línea A de subte pasa por la puerta de la iglesia hasta la estación San José de Flores, pero me contaba recién una vecina que este lugar él lo siguió eligiendo ya siendo arzobispo para venir a dar misas, y casualmente los domingos de Pascua era una fecha que a él particularmente le interesaba. Se tomaba el subte de madera en ese momento hasta la estación terminal porque el subte llegaba solo hasta Primera Junta y elegía caminar esas casi 20 cuadras que la separaban hasta la iglesia porque le gustaba sentir el afecto, el saludo de la gente en el barrio de toda su vida. Y después de la misa hay unas escalinatas, apenas 7 escalones, donde él salía y conversaba con la gente el rato que fuera necesario porque los fieles sentían en él eso, una persona con la que se podían acercar y charlar de igual a igual.
Enseguida vamos a hablar con quienes quieran de esa iglesia tan simbólica en el barrio de San José de Flores, porque así se llama, y donde Francisco solía moverse con asiduidad. De hecho, es su barrio, Flores, es el barrio por donde él se movía. Ya contamos más temprano donde compraba el diario, donde se movía con naturalidad. Muchas veces se lo ha visto a Bergoglio en el subte con sus portafolios, porque no era un maletín, con sus portafolios de cuero, avejentado, y en los colectivos. De hecho, cuando iba a los barrios populares, iba y volvía en colectivo, entraba y se iba sin temor. Volvía de esos lugares como un ciudadano más, que es como debe uno moverse en la vida, con los pies sobre la tierra. Un verdadero pastor, en este caso, Francisco, por eso se puso ese nombre, por eso hablaba recién El País de ese vendaval reformista en su título, y me gusta que lo haya escrito un diario extranjero, dicho sea de paso. Aquí estamos viviendo con ustedes, en vivo, la conmoción mundial por la muerte de Francisco, el Papa argentino, el Papa americano, el hombre que seguramente ha dejado una transformación muy grande en la Iglesia Católica que solo el tiempo pondrá en su lugar. Hoy es un día especial para la Argentina y para el mundo.